¿Viste, Darío? Señor. Tenemos invitado nuevo, pero antiguo miembro del chat. Yo lo conozco de toda la vida porque pues, salió del mismo colegio. Entonces, pues me acuerdo cuando yo estaba cachorrito, pues de Fede, pues que era de los grandecitos. Pero una de las razones por la que le invité es porque tiene una experiencia pues en el mundo financiero, pues la más grande del mundo. Este man ha trabajado para el Citibank, ha sido trader hardcore, o sea, imagínate la película Wall Street, Charlie Sheen en el 87, pues que el hombre estaba ahí. Que entre otras sigue siendo una de mis películas favoritas, y ahorita el hombre vive y sigue haciendo lo mismo en el mundo financiero y vive en este momento en Londres. Y cuando estábamos, pues de toda la información que empezamos a compartir, yo pasé un video en estos días de Michael Saylor, pero no es el tradicional donde el hombre llega y evangeliza a todo el mundo y empieza a sacar esas metáforas o esas analogías donde llega y dice Bitcoin es propiedad y si uno tuviera es como comprar la base de Nueva York. No, sino que lo que me gustó fue el razonamiento o la explicación de la ingeniería financiera, que es para mí la más fantástica que yo he visto en el mundo, que se hizo con su compañía, con MicroStrategy. Porque yo siempre lo he dicho pues desde hace mucho tiempo, este tipo pues, el trade más famoso que existe en el mundo es el trade de George Soros con Stanley Druckenmiller, que fue cuando le hizo un short a la libra esterlina. Y pues es súper famoso porque se ganó en esa época. Ese es un trade de finales de los 80, principios de los 90. Ese es un trade de cuándo, Fede. Eso es finales de los 90 y eso hizo en un trade, hizo $1 billón de profit. Y creo que George Soros llegó y le dijo, oiga hermano, si usted va a hacer esto, pues ya métasela pues con papa y yuca, o sea, si está tan seguro, métaselo el doble. Y entonces he sido como el trade más famoso. Entonces dije, hombre, este contenido me pareció tan interesante, ¿cómo hacemos para desmenuzarlo? Pues y ahorita van a ver por qué invitemos a alguien pues que nos pueda ayudar a hacer como ese breakdown. Y pues finalmente apareció Lucas, que también le interesa mucho el tema. Volvió Lucas. Él llega un día antes, un día después, pero él siempre vuelve, no como Ricky, pues que nos dejó de aparecer. Me hizo volver Fede, hermano, Fede. No nos vemos hace 20 años, papá. Hace un buen tiempito, desde la bella época. No, tampoco. Ese es un halago. O sea, Lucas volvió por vos. Nuestra época de traders apalancados de acciones en Colombia, ¿sí o no? Exactamente. Aprendí con Fede. Apenas como para el tema que vamos a tocar. Contanos un poquito, Fede, del background tuyo, porque a mí me parece súper interesante qué estás haciendo en Londres en este momento, porque llevaba 7 años viviendo ahí. Yo creo que me encontré con vos hace 1 o 2 años en Londres, también con Felipe Medina, pues que estamos ahí tratando de levantar plata pues para esta compañía. Pero contanos un poquito y ya sí entramos en materia y entramos al título pues del podcast, o sea, la ingeniería financiera con Bitcoin, el monstruo Michael Saylor, porque me parece, vuelvo y te digo, lo más desgastante. Yo espero que a Michael Saylor le llegue este podcast en español, le diga, hombre, esos muchachos allá por lo menos hicieron un esfuerzo de tratar de interpretar lo que nosotros o lo que yo estoy haciendo. Ojalá. Lo de muchachos pues queda revaluado. Bueno, usted. Gracias por los cumplidos. Joven, listo. Bueno, primero que todo, pues qué bueno y Hernán, muchas gracias por meterme en este mundo. Yo como que nunca había metido las manos y los pies en este mundo como de los cripto y me tenés leyendo como un loco. Y la verdad ha sido muy interesante y yo creo que oír este podcast de Saylor con los amigos de Ditra, sobre todo Diego Pérez, a quien conozco de la asociación de FinTech, que es uno de los que está ahí en el podcast entrevistando a Saylor en Brasil, fue súper interesante. Y nada, pues mi vida básicamente ha sido mercado de capitales. Yo arranqué cuando estaba todavía en la universidad a trabajar en corredores asociados. Era tal vez la segunda persona más joven que había en la bolsa. Era una de esas cosas que siempre había querido hacer y ahí estuve durante 10 años. Fue cuando todavía la bolsa era a viva voz. Es decir, iba uno a un sitio a comprar y vender acciones. Me tocó toda la transición hacia los mercados electrónicos, incluso ese desarrollo, y fue bien interesante. Y en esa época fue cuando empezaron a
a llegar los inversionistas extranjeros a Colombia, y las acciones año a año se multiplicaban por 2, 3, 4, 5 veces, que ya se ve, pero en los mercados más desarrollados, no en los emergentes, que eran los que generaban el alfa. De ahí, después de 10 años, pasé a trabajar en Inversionistas de Colombia, después en Interbolsa hasta el año 2007, muchos aprendizajes ahí. Tuve la fortuna, pues, de no participar y no estar al final en esos temas tan complejos, digamos, que vimos en el año 2012. Y ahí pasé a Citi, que quería comenzar a hacer una apuesta al desarrollo del mercado de capitales en el 2008. Y ahí fue donde, digamos, realmente me empecé a meter en este mundo, digamos, como de capital markets de lleno, y entenderlo, digamos, en un contexto mucho más amplio, que era el de mercados emergentes y el de Latinoamérica. Y fue una apuesta que hicimos hasta el año 2016, donde se hicieron cosas muy interesantes, cuando listamos compañías como Pacific Rubiales, que en algún momento casi que eran el 30-40% del volumen de la bolsa en Colombia. Listamos 3 compañías listadas en Toronto y listadas en Colombia. Eso fue bien interesante. Hicimos el ETF, hicimos el primer bloque grande, que fue la empresa de energía de Bogotá. En fin, a través de la innovación y la creatividad tratamos de darle profundidad al mercado, pero faltaban muchos elementos que ahora los vamos a ver, digamos, de por qué la estrategia de Saylor es lo que es. Y bueno, en estos bancos globales se toman decisiones de abrir y cerrar unidades de negocios, como abrir y cerrar los ojos, y mi jefe, un brasileño que aprecio mucho, me dijo, bueno, hicimos una apuesta, no funcionó, entonces cerremos y después vemos a ver qué hacemos con usted. Yo, vemos qué hacer con usted. Dios mío bendito, ¿esto qué será? Pero bueno, yo confiaba en él, y me dijo un día, ¿se acuerda que yo le hice esta pregunta? ¿Le gustaría irse para Londres con el equipo? Y yo dije, pues, esto es una oportunidad enorme, y bueno, una decisión de familia, la tomamos, nos montamos en un avión y aquí estoy desde el año 2016. Hacía parte del equipo de mercados emergentes, donde éramos 13 personas, donde estaba la gente de China, viendo los mercados de EMEA, Rusia, India, etcétera, y fue una experiencia supremamente interesante. Como digo yo, es como estar en la torre de control de los mercados emergentes. Es ver la innovación que se está desarrollando en estos mercados, es la profundidad de esos mercados. Y tristemente, así como iba creciendo China, veíamos cómo iba decreciendo Latinoamérica. Y parte de eso es porque no tenemos los mercados de capitales que tenemos hoy en día. Y bueno, ahí se vieron transacciones súper interesantes, como el IPO de Stone. Es una compañía como Bolda, compañía colombiana de pagos, como un Stripe, un Square. Compañías como Banco Inter, que es un banco que cambia de ser un banco hipotecario a un banco 100% digital. En fin, fue muy interesante ver cómo un mercado como Brasil sí entendió esta ecuación, digamos, del costo de capital y lo que es la profundidad de un mercado y tener derivados, versus los otros mercados que se quedaron pequeños y que en este momento están sufriendo por eso, pero algunos están tratando, digamos, de hacer esa transformación. Y eso básicamente es mi historia de los mercados de capitales. De ahí pasé a ayudar a compañías, a startups, en su proceso de levantar capital. Súper interesante, porque es pasar de sentarse en una mesa donde ves a los CEOs de las compañías con los inversionistas institucionales globales, a sentarse con las startups, y con los VCs, que al final del día es una conversación bastante parecida, porque es a través de cómo proyectar un modelo de negocio y hacerlo creíble, ¿cierto? Y hoy en día lo que estoy haciendo es consultoría en mercado de capitales y en Open Banking, un tema que me interesa mucho y que creo que tiene un impacto enorme en Latinoamérica, y parte de lo que Nubank está apalancando, y por eso hoy puede llegar a 100 millones de usuarios como anunció ayer. Y creo que apenas es el principio, digamos, de lo que de una compañía a través de los datos es capaz de hacer. Y también escribir mucho en LinkedIn, pues entonces luego pasamos los datos tuyos para que te quiera seguir, pues porque ahí sos como muy proactivo. Bueno, entonces, venga, yo
siembro como la introducción y Darío Gordo, Lucas van comentando o inclusive van haciendo preguntas porque pues esto, la verdad es que este desglose de lo que hizo Michael Saylor, para mí personalmente fue de lo más interesante del mundo. Entonces vámonos un poquito para atrás. Entonces, ¿qué es MicroStrategy? MicroStrategy era una compañía de software, de business intelligence. Era una compañía que llevaba básicamente 15 años listada, pues que sea 15, lo que importa es el orden de magnitud, 15, 10 años, y esa compañía básicamente estática, market cap entre 600 y 900 millones de dólares. Y en el 2020, pues llega y pasa pues el tema de la pandemia y Michael Saylor se le presenta el siguiente problema. Hombre, tengo una compañía con un market cap que vende como 500 millones de dólares, free cash flow 75 millones de dólares, business intelligence, y tengo 500 millones de dólares en tesorería. ¿Qué hago con esos 500 millones de dólares en tesorería? Y tiene un problema además que es muy grande. Y ese problema grande es el siguiente. Cuando usted está en el segmento de código, software, usted, inclusive a nosotros pues nos pasaba lo mismo cuando teníamos esta compañía de desarrollo, uno cultiva y crece a los desarrolladores y empieza todo el mundo a llevárselos porque simplemente les pagan más salarios. Este man llegaba y decía, no puedo coger estos 500 millones de dólares sin invertirle en algo porque tengo que tener una posición defensiva, porque viene Google, viene Amazon, viene Facebook y le ofrece a cualquiera de mis buenos programadores 300, 400, signing bonus de $200,000, que es algo muy típico. Yo, por ejemplo, cuando alguien en San Francisco se lo quieren llevar, pues le dicen, es que te pago moverte del East Coast al West Coast y te doy $30,000 pues para cubrir el gasto y here's the signing bonus son 100,000 y los RSUs, los Restricted Stock Units o los options, cualquier cosa. Ya, es una competencia muy feroz. Entonces este tipo decía, pero ¿qué hago con estos 500 millones de dólares? ¿Dónde los invierto? Porque como es tan financiero, él me dice, pero los tengo que invertir que sea mejor que, pues, o sea, el costo del capital para mí es muy importante. Entonces, ¿en qué lo invierto? ¿Lo invierto en oro? ¿Lo invierto en qué? Y cuando una compañía está listada, pues tiene ciertas reglas donde dice, pues, si usted no puede invertir más del 40% de su balance sheet en otra compañía, pues tiene un montón de cosas pues que son bastante rigurosas y mientras tanto el hombre veía esa plata como derretirse y entonces había empezado a estudiar Bitcoin, una cosa bien interesante, él ya lo había conocido desde hace 3 o 4 años y lo primero que dijo, no, esta vaina no me gusta, pero luego pues como que lo normalizó en su cabeza, dijo, sí, esto es digital gold, esto es como comprar Facebook, pues cuando salió, esto es un commodity. Y entonces lo primero que llegó e hizo es que de esos 500 millones de dólares llegó y agarró 250 millones y ¡pum! Y compró Bitcoin. Listo. Él quería comprar los 500 inmediatamente, pero él no sabía qué, digamos, recepción iba a tener, por ejemplo, todos sus accionistas. Entonces le tocó hacer una segunda cosa que se llama una Dutch auction, pues en reversa, una subasta al estilo holandés. Ahí me vas complementando, Fede, pues qué significa esto, pero básicamente él lo que dijo es, hombre, si la acción está en $120, yo le propongo a los accionistas que quieran venderlo, les doy un premium de 120 más, pero para resumírselo, de esos 250 terminó con $175 millones. Lo importante, aunque hubiera terminado con menos dinero, es que había terminado con la autorización de los accionistas de MicroStrategy para poder entrar y comprar. Entonces, llegó y compró $175 millones nuevamente en Bitcoin. Inclusive los compró un poquito más caros, como un 10, un 15% más caro, pero lo que empezó a ver es que sus shareholders estaban teniendo pues como muy buena receptividad. Entonces, paso a seguir, lo que hace es que llega y dice, o alguien llega y le hace la sugerencia, hombre, ¿y usted por qué, ya que tuvo tan buena recepción con lo primero que hizo, o sea, usted le metió casi como 300 usted le metió casi 400, 250, le metió como 300, sí, casi $400 millones pues a esta inversión? ¿Usted por qué no empieza a sacar una nota convertible o un convertible bond y comprarla? Y entonces él llega muy tímidamente y dice, voy a sacar una nota convertible por $600 millones para comprar Bitcoin.
pero lo hace porque esta es una de las grandísimas ventajas de ser una compañía pública, lo hace con un cupón de 75 basis points. 75 basis points es menos del 1% a 5 años, sin ningún recurso, pues sin ningún recourse, o sea, sin tener que dar ninguna garantía. Y con un premium del 40% del precio del strike price del convertible. Entonces, cuando él ve que eso pasa, entonces dice, o sea, termina 2 o 3 veces oversubscribed. Entonces el tipo dice, aquí está pasando alguna cosa que es bien interesante. Entonces, ¿por qué es interesante? Pues, primero que todo, porque es una tasa súper bajita. Y la segunda es porque es a 5 años, no tiene que dar ningún tipo de colateral, pues, y entonces pues, empieza a tener todo el sentido. Entonces, pónganse a pensar lo siguiente, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde se empieza, digamos, que a definir un modelo. Este tipo está prestando plata a menos del 1%. Y él llega y coge el historial de Bitcoin que salió desde el 2009 y llega y dice, hombre, esta vaina año a año, si usted pone el valor a la fecha, ¿cuánto ha crecido esto año a año? Esa vaina crece al 40% anual. Entonces, Lucas, ¿a usted qué le gusta el arbitraje? Si usted presta el 1 y usted está teniendo retornos al 40%, usted la empieza a ver como clara, ¿sí o qué? No, pues es que después de esa conversación que tuvimos, y es algo que estoy esperando, yo digo, o sea, no hace sentido no pasar incluso los Bitcoin de uno para MicroStrategy, para uno apalancarse, para comprar las otras apuestas de uno, porque obviamente uno quisiera comprar un montón de cosas. Entonces, espere que ahorita llegamos pues a esa parte del análisis. Entonces, él al hacer esto, o sea, miren, ya se había gastado, a ver, 250, 350, 425 millones de dólares. Llega y presta 650 millones de dólares. En total se ha gastado 600 millones, se ha gastado casi $1 billón comprando Bitcoin. Pero mire lo que ha pasado mientras tanto en el otro lado. Cuando este man empezó a hacer esa operación, la compañía de él, el precio de la acción era un poquito menos de $200. En ese pedacito donde empieza a comprar Bitcoin, ¿usted sabe cuánto sube la acción en ese momento? En ese momento la acción llega y empieza a subir a $1,000. O sea, pasó de 200 a $1,000. Ya básicamente la compañía, o sea, pasó de tener un market cap de 900 a tener un market cap de $5 billones. Hoy en día la compañía tiene un market cap de $20 billones. O sea, y solo es porque ha comprado Bitcoin. Entonces ahí es donde empieza a volverse bastante interesante, porque entonces es donde empieza a crecer el múltiplo. Y ahorita empezás a darme los detalles de cada una de las cosas. Lo que pasa es que yo estoy aquí leyendo de mis notas. Entonces, cuando la compañía crece, pues cuando la compañía llega y crece, pues a esto, entonces él dice, no, pues entonces yo lo que lo tengo que hacer es hacer esto a escala. Y entonces vuelve y saca otro bono, ¿sí o qué? Porque básicamente, pues, el mismo bono que había hecho la primera vez, dice, pues aquí lo que tengo es un formato muy sencillo. Pues, si yo compro Bitcoin y el market cap de la compañía sube, pues entonces, como se dice en inglés, pues rinse and repeat. O sea, ¿cuál es la traducción de rinse and repeat en español? Estás en mute. Oh, pues sí, la verdad no creo que no tiene traducción. Bueno, no importa. Entonces, entonces paso a seguir. Lo que hace es que vuelve y saca otro bono, y esta vez el bono es como de $1 billón, pero el cupón, que es la cosa loca, que esto yo casi que no lo entiendo, y aquí vos me puedes aclarar un poquito, cómo le prestan a este man $1 billón con cupón 0%. Y entonces la parte pues que es bien interesante es que se lo prestan así, porque esta gente que sale a vender los bonos, lo que vende es la volatilidad. Entonces, esta gente que está vendiendo los bonos, aquí es donde pues vuelvo y digo que me complementes en la parte del conocimiento, es que dándole la plata a Saylor, ellos solo vendiendo la volatilidad ya le han hecho el 100% al bono. O sea, se empieza a crear un apetito pues el más grande del mundo por simplemente estas transacciones. Entonces, si uno va llevando la cuenta, este man ya va, o sea, ya se ha gastado casi que 500, ha conseguido 600, ya, o sea, ya va en $2 billones que ha utilizado para comprar Bitcoin. Y entonces la compañía empieza a subir en market cap. Entonces, lo que él termina como realizando, o sea, como concluyendo es, dice, bueno, la primera vez que compró Bitcoin,
es porque lo hago en un acto de desesperación, porque mi compañía no está creciendo, lo hago como una posición defensiva, porque no tengo en dónde invertir, porque para mí comprar real estate, para mí comprar acciones en otra compañía es muy difícil y yo tengo que ganarle al S&P. Entonces, la primera vez, pues, digo. La segunda vez la hace como muy oportunista, pero la tercera vez, cuando ya levanta un bono convertible pues, de $1 billón a esa tasa, dice, bueno, esta es la estrategia de Bitcoin. Dice, esto es lo que yo tengo que simplemente descifrar, es como hacerlo pues a escala. Y entonces, cuando él dice que lo empieza a hacer a escala, el precio de la acción entonces empieza a salir volado pues para la luna, y entonces ahí es donde empieza, digamos que a diseñar todo el esquema de cómo empezarlo a hacer. ¿Hasta ahí estamos claros, Fede, sí o no? Sí, yo creo que hasta ahí estamos claros y tal vez hay digamos, unos conceptos bien importantes. El primero es el que mencionaste al principio, es el costo del capital, ¿cierto? Y básicamente el costo del capital es el retorno que un inversionista espera, digamos, por la rentabilidad de un proyecto, ¿cierto? Porque es la escogencia entre invertir mis recursos en bonos del tesoro o en los TES, si es en el mercado colombiano, ¿cierto? Versus invertir en un proyecto que tiene más riesgo, ¿cierto? No es lo mismo invertir en Bitcoin, que tiene una volatilidad muy grande, ¿cierto? Como dice él, un día la compañía amanece 2 billones arriba en activos y al otro día 2 billones abajo, ¿cierto? Pero es esa misma volatilidad quizá la que atrae esos inversionistas, digamos, que están utilizando esos instrumentos financieros, digamos, que está ofreciendo MST, como dijo Lucas, que hace muy atractivo, digamos, utilizarlos para fines, digamos, de apalancar una operación o una estrategia. Lo otro es que, pues hay una cosa, y es que él fue muy inteligente en aprovechar un mundo de tasas cero, ¿cierto? Sí. Donde incluso había tasas negativas. Entonces, cuando tú tienes un bono convertible que tiene una opcionalidad, es decir, en el futuro puedes convertir ese bono a unas acciones a un precio determinado, ¿cierto? O en el peor de los casos, si los precios de las acciones bajan, pues que te repaguen el bono, pues es una manera, digamos, de comprar la opción de que Bitcoin suba, ¿cierto? Con la posibilidad de estar cubierto a la baja. Entonces, él lo que hace, pues, o sea, él lo hace en 3 iteraciones y después empieza a dar que aquí tienen, pues, un play, y ese play, pues, es el que empieza a desarrollar, pues, muy sofisticadamente. Entonces, vimos que primero vendió bonos convertibles, pero entonces, a medida que la compañía va subiendo en market cap, él dice, pues, yo lo que puedo hacer es vender acciones de la compañía y con esa plata salgo y compro más Bitcoin. Y ese es el verdadero arbitraje. Entonces la compañía, acuérdense que arrancamos en $900 millones y la compañía llega y se sube hasta $5 billones simplemente porque, o sea, lo hizo con tesorería y lo hizo con bonos convertibles que estaba vendiendo. Pero ya llega y coge el equity, pues, o sea, las acciones de la compañía, dice, yo vendo $1 billón en acciones de la compañía, y ese $1 billón lo utiliza para comprar más Bitcoin. Entonces empieza a crear casi ¿cómo se dice esto? Un ciclo, no un ciclo vicioso, sino una rueda sin fin, donde simplemente lo que tiene que seguir comprando es más Bitcoin, porque a medida que va comprando más Bitcoin, va subiendo más, se puede apalancar más, puede vender más acciones, y entonces es un sin fin. Entonces ahí es donde se empieza a desarrollar el verdadero arbitraje. Entonces lo que está haciendo es construyendo su base de capital, apalancándose en el Bitcoin y desapalancándose en las acciones, que es casi jugada maestra. Hernán, y ahí hay una cosa bien interesante que es como algo que yo creo que todas las compañías, Bitcoin o no Bitcoin, digamos, deben comenzar a mirar en esta conversación de Saylor, que más allá de que uno esté de acuerdo con Bitcoin o no, esto no se trata del Bitcoin. Él simplemente tiene un activo que es un commodity que lo utiliza, digamos, para un objetivo, pero podría ser una estrategia. Es la transparencia con la que él está tratando a los inversionistas, a sus accionistas. En la primera transacción, como tú dijiste, él les dijo,
voy a comprar 250 millones de dólares en Bitcoin, pero aquellos que no estén de acuerdo con esa estrategia de esta compañía, que era una compañía de servicios, ¿cierto? De inteligencia, digamos, de mercados, pues les recompro sus acciones con un premium, todo el derecho de salirse y se las compra a un precio. Estuvo tan de acuerdo el mercado que incluso la acción de MicroStrategy transó por encima, digamos, del precio de recompra, que era un 20 y pico % arriba del precio que había. Entonces, por eso al final del día solo tuvo que recomprar 75 millones y le sobraron los 175 para comprar más Bitcoin, ¿cierto? Entonces, es la transparencia en la estrategia, es comunicar una estrategia, es seguir esa estrategia y no estar cambiando de lado a lado. Y creo que ese ha sido uno de los valores de él. Y el resultado de esa transparencia es que el valor de la compañía automáticamente empieza a subir, y él, cuando se da cuenta que el valor de la compañía empieza a subir, dice, entonces yo puedo volver y prestar contra la compañía, y si quiero puedo vender acciones de la compañía para volver y repetir el proceso. De tal manera que el man, por eso siempre, que eso es una cosa que yo nunca entendía, cómo tenías, porque ustedes han visto que nosotros cada vez que sale un anuncio en Twitter, dicen, no, este man tiene las huevas de acero porque compra, pero no, lo que pasa es que para él tiene todo el sentido del mundo, porque simplemente está creando mercado internamente para su compañía en cada instancia que compra Bitcoin. O sea, al man le importa un carajo en el precio que esté. Él simplemente, cuando tenga o cómo prestar o cuando tenga cash flow de su compañía, él dice, salgo y compro, porque lo que empieza a pasar, que es lo que vamos a explicar, es un montón de movimiento. Me voy a adelantar simplemente para que tengan un dato. O sea, la acción en el mercado de las opciones, la acción de MicroStrategy se tradea inclusive más duro que Coca-Cola, que McDonald's, que Starbucks. O sea, el volumen que genera, él lo que hace es que cada vez que compra, mueve y multiplica ese volumen. Y para él, esa volatilidad, ese volumen de transacciones en opciones, en cortos, en largos, es lo que le ha ayudado a crecer la compañía. Entonces, bueno, ese es el modelo de negocio. Él descubre pues que tiene un poquito de cash, puede sacar bonos convertibles, le va creciendo el market cap de la compañía, vende más acciones, vuelve y saca más bonos convertibles, y en el 2023 pues él vuelve y repite pues todo el proceso que nosotros conocemos. Ahorita en enero de 2024 pues se aprueban los ETFs, que es básicamente un ETF. ¿Cuál es la definición de un ETF? Es simplemente pues un compendio de un producto que, o sea, es una representación de un activo subyacente. Exacto. Y eso, y a uno, pues si uno compra eso, pues le cobran un premium. Entonces la gran pregunta es, hombre, ¿será que los ETF que no tienen un premium como lo tiene MicroStrategy le pueden ganar, y entonces todo el mundo empezaría a hacer el dump de MicroStrategy? Y esta es la segunda parte que me parece muy importante, la diferencia entre un ETF y MicroStrategy. MicroStrategy es un operating company. Entonces, porque es un operating company, entonces puede hacer un montón de cosas. Por ejemplo, un ETF no se le pueden hacer cortos. O sea, uno puede sacar un ETF que hace el corto, pero uno no puede hacer un corto de un ETF. Entonces, en el mundo pues de derivados, donde uno está vendiendo, comprando calls, vendiendo puts, se puede hacer cuando existe un ETF. Y eso es una de las cosas que más le gusta, por ejemplo, a Michael Saylor. Usted contra un ETF, usted no puede llegar y usted no puede prestar contra el ETF, usted no puede hacer opciones, usted no puede irse largo o corto. Y entonces, aunque salen los ETFs, MicroStrategy sigue siendo en el mercado la única posibilidad de uno llegar y decir, es que quiero hacer esto con Bitcoin, pero como con Bitcoin no se puede hacer porque no existe el mercado pues de derivados, usted solo puede comprar spot. Y spot quiere decir pues que usted está comprando un Bitcoin, vendiendo un Bitcoin. Usted no le puede hacer pues toda esta ingeniería financiera, que son parte de las cosas que le gusta a Lucas, pues se tiene que concentrar entonces a MicroStrategy, pues que es el próximo. Y yo creo que eso es uno de los elementos más interesantes que Michael Saylor no va a decir que lo planificó, sino que se le apareció y empezó a ver que se estaba creando un mercado, de alguna otra forma decirlo, secundario, a punta de todos los derivados que pasan del Bitcoin al estar, digamos que encapsulados en la acción de MicroStrategy. Y mira, Hernán, que hay algo bien interesante, y a mí me encanta, digamos, como él lo explica, que además
él es muy bueno con las palabras, digamos, y yo creo que es muy educacional. Sí. Sí, pero mira, él dice que, digamos, la manera como cada uno de estos levers, ¿cierto? Estos motorcitos, como vos les decís, esas bombas, ¿cierto? Se desarrollan es que el activo subyacente, digamos, que mueve la acción de MicroStrategy es, digamos, es lo que mueve la economía cripto y eso es lo que genera la volatilidad, ¿cierto? Y la volatilidad es la que está atrayendo a los inversionistas en acciones. ¿Ok? Y esto... Y explicar por qué esa volatilidad es súper importante, porque cuando no hay volatilidad, o sea, la volatilidad le fascina sobre todo a los que estamos o vendiendo o comprando opciones, porque todos esos movimientos es donde un montón de gente está ganando plata. Sí, porque mira, Hernán, yo creo que, y esto es algo de lo que yo escribo bastante, porque, y vengo, digamos, batallando toda mi vida, yo creo, es que nosotros tenemos que perderle el miedo a la palabra especulación y a la palabra riesgo. ¿Ok? La palabra especulación y riesgo lo único que significan es gestionar unos riesgos, ¿cierto? Y especular es tratar de predecir algo que va a pasar, ¿cierto? Y el mercado de opciones de alguna manera es un predictor de lo que va a pasar. ¿Ok? Entonces, básicamente, un inversionista en acciones lo que quiere es que las acciones suban o bajan, ¿cierto? Y poder reflejar eso con una posición larga o corta en la acción, dependiendo de cuál es su expectativa. Pero si no hay volatilidad se queda así, es decir que no hay retorno también. Entonces, no hay retorno. es tan importante. Entonces, la mayoría de la gente que dice, no, es que yo soy adverso a la volatilidad, por default está diciendo, no, es que a mí no me gusta el retorno. O sea, la única forma que usted puede tener retorno es con volatilidad. Entonces, casi que lo que este tipo entendió es que dijo, yo tengo la posibilidad, y ahí fue donde yo lo conecté y dije, no, es que este huevón cada vez que compra Bitcoin y lo hace con deuda, le está mandando una señal al mercado diciendo, hey, yo soy la acción volátil. Y volátil es bueno porque yo sé que usted va a venir a hacerme un corto o usted otro va a hacerme un long. Y mientras eso pase, a mí, digamos que mi situación de mercado se mejora porque yo voy a empezar a crecer o a crecer el market cap, pero lo que sí sé es que voy a tener interés de un montón de contrapartes. O sea, todos estos que les gusta comprar deuda convertible, pues necesitan hacerlo en un mercado donde haya, primero que todo, muchísima liquidez, donde haya mucha volatilidad y donde haya mucha durabilidad. Entonces, una de las cosas por las que el man es tan, digamos que tan firme en comprar Bitcoin, es que el otro mensaje que tiene que hacer es que no importa, pase lo que pase, Saylor siempre va a comprar Bitcoin, porque si no, entonces se genera el fenómeno, por ejemplo, de GameStop, que GameStop fue súper interesante uno ver esa acción subir y subir y subir, pero lo único que uno sabe es que eso no es sostenible en el tiempo. O sea, eso no es sostenible 6 meses, 1 año, 2, 3 años. Uno dice, eventualmente el castillo de naipes se cae. Saylor no le pasa nada porque mientras el Bitcoin esté ahí, pues el Bitcoin va a estar ahí. Que incluso hay algo bien interesante, es ustedes que conocen y siguen y han oído a Ron Paul. Ron Paul dice, pues miren, digamos, yo no sería yo no tendría la capacidad, digamos, de tener una estrategia, digamos, tan apalancada como la de Saylor, aunque si tú te pones a ver, menos del 20 o el 20%, digamos, del Bitcoin que tiene Saylor está como colateral de algunos de los, digamos, de los instrumentos que él tiene para apalancarse. Ok, entonces el resto está libre, o sea, es caja, ¿cierto? Pero Ron Paul dice que el único riesgo que le vería a Saylor es que se vuelva muy cómodo con el apalancamiento, ¿cierto? Y ya sea un vehículo excesivamente apalancado, ¿cierto? Y un swing del mercado, pues lo coge mal parado y se lo podría llevar. Pero si mientras él no tenga que vender sus Bitcoin, pues no pasa nada. Y volvemos al tema de volatilidad. Entonces yo estaba viendo por aquí, es que la volatilidad del S&P es 12. La volatilidad del oro es de 10. La volatilidad pues, de propiedad raíz es de 18. La volatilidad de Apple es del 20. De Tesla es del 45. Del Bitcoin es del 75. Y de MicroStrategy es del 120. Entonces este man llega y dice, si usted le plug in volatilidad al Black-Scholes equation, que ahorita me explicas qué es eso, pues
hace que las opciones sean, entre otras mucho más valiosas. Y porque nadie quiere comprar bajita volatilidad en una opción. Entonces ahí me pongo, a mí solo con esas dos cositas que acabo de decir y que compartí ahí, yo ya no estoy buscando, sino en las acciones que yo creo, cuál me ofrece mayor volatilidad, pero sobre las que yo esté súper seguro, no, es que este fenómeno o esta transición de tecnología va a pasar, porque es que el retorno es absolutamente estúpido. O sea, cuando digo estúpido, pues yo les he mostrado en el chat, o sea, yo me llego y me meto, por ejemplo, y compro opciones de CleanSpark, la minera de Bitcoin, y eso es 500, 600% arriba en 2-3 meses. Robinhood, 500%. Hay un montón de cosas que empiezan a hacer súper arriba. Pero entonces, si usted tiene Bitcoin que es 75 y MicroStrategy, al tener la posibilidad de prestar plata, sacar notas convertibles, vender sus propias acciones, entonces es Bitcoin, pero con palanca. Entonces, vos, en el largo plazo, y esto no es lo que mencioné, si usted termina comprando MicroStrategy, es probable que a nivel de retorno per se, le termine yendo mucho mejor que comprando Bitcoin. Entonces, ¿por qué explicarnos ese componente de volatilidad y qué quiere decir Saylor cuando dice, no, you plug it to el Black-Scholes equation y entonces se da uno cuenta por qué se crea la demanda de las opciones ahí? Claro, pues mira, al final del día vos lo dijiste, sí, y vamos a hacer pues digamos como un cálculo bien sencillo. Vos tenés un bono convertible que tiene un precio, un strike price, es decir, es el precio en el tiempo al cual ese bono tiene la opcionalidad de convertirse en acciones de MicroStrategy o no, ¿cierto? Y en el caso, digamos, de ese primer bono convertible era un 37.5% arriba, digamos, del precio con el cual cerró, digamos, el bono en el spot, los 650. Entonces, la promesa de MicroStrategy es que en 5 años, si la acción de MicroStrategy está un 37% arriba de donde estaba el día que emitió ese bono, yo le voy a entregar acciones de MicroStrategy y usted las va a poder vender en el mercado. Y si está por debajo, pues probablemente yo no voy a ejercer porque pues no tengo ningún incentivo y me quedo con el bono, me devuelven mi plata y yo ya voy y compro acciones de MicroStrategy mucho más baratas en el mercado. Entonces, cuando la volatilidad, como tú dices, digamos, la volatilidad de MicroStrategy es 120, ¿cierto? Digamos que va a hacer una analogía que es muy simple, pero tal vez demuestra es, si yo tengo una acción de MicroStrategy que hoy está a 100, prometo que se las va a entregar a usted a 137, ¿cierto? Y la volatilidad de ese activo es 120 arriba o 120 abajo, pues la probabilidad de que mi acción, ¿cierto? De que ese precio de 137 se vaya a volver efectivo, pues es alta, ¿cierto? Mientras que, como decís, si la volatilidad es 12, que fuera, digamos, de un bono del tesoro, pues la probabilidad de que llegue a 137 es muy bajita. Y pues eso que estás describiendo, uno dice, pero es que yo no soy ese tipo de persona o ni siquiera entiendo qué es lo que estás diciendo, pero él lo empieza a explicar muy bien y dice, no, es que hay un montón de inversionistas que quieren comprar Bitcoin y no lo puede comprar, porque yo puedo ser, por ejemplo, una compañía pública, pero las compañías públicas tienen que tener ciertos, digamos que parámetros de compliance, entonces no se pueden entrar y comprar Bitcoin. O, por ejemplo, explico, un fondo de pensiones no puede comprar Bitcoin en este momento, pues no puede llegar y decirle a Coinbase, yo quiero comprar Bitcoin, porque no existe la regulación, porque sencillamente no se puede, pero sí puede comprar MicroStrategy. Entonces empieza a tener, por ejemplo, la exposición al Bitcoin a través de MicroStrategy. Y eso fue lo que llegó y se dio cuenta, pues, Saylor también, que no solo le daba la oportunidad de apalancarse, meterse en un mercado donde hay mucha volatilidad, donde hay un montón de derivados, sino que creó como, digamos, que el empaque perfecto para que una cosa que ya sí está, la palabra no es aprobada, pero que el gobierno americano no tiene ningún problema porque lo clasificó, como dijo la SEC, como un commodity, pues él se cree, él es el vehículo perfecto para que otros más puedan avanzar y comprarlo. Y lo entiende de tal forma que no es solo, digamos, que la excusa para que puedan entrar no vía un ETF, sino que también sirva, por ejemplo, para aquella persona
que dice, no, es que yo al cuento de Bitcoin no le creo. Bitcoin es un Ponzi, pero ¿cómo hace una persona que está en el mundo de las acciones y cree que Bitcoin es un Ponzi para hacerle un corto a Bitcoin si no tiene cómo comprar Bitcoin? Entonces la forma de hacerlo es haciéndole un corto a MicroStrategy. Entonces a Saylor todo eso le funciona porque simplemente le empieza a incrementar la volatilidad y entonces se vuelve como el verdadero, les pone en buffet a todo tipo de inversionista, el que quiere hacer un corto, el que quiere hacer un largo, el que no está en compliance, dice, mire, yo soy la opción por default para que ustedes me vengan y compren y tengan exposición a Bitcoin, porque yo soy el que siempre va a acumular más. En este momento creo que tiene como 235,000 Bitcoins en su balance y los tiene todos, creo que todos se los compra a Coinbase y Coinbase le hace el storage pues en los cold wallets de Coinbase. 214,000 tiene ahí a fin de marzo. Mira, y yo creo, Hernán, que ahí eso es lo que es un mercado de capitales, ¿cierto? Es que estén los instrumentos para el inversionista que sea. Y que la acción suba o baja depende de si la compañía está ejecutando su estrategia, ¿cierto? Pero habrá siempre alguien que no cree en la estrategia y tiene el derecho de acortarse en esa acción porque no cree en la estrategia. Eso va a generar liquidez y como lo dice él, a mí no me importa si están largos o cortos, porque el que está corto en algún momento lo va a tener que comprar. O más arriba de este precio, o más abajo, va a ganar o va a perder plata. Pero eso va a generar liquidez. Como dijiste, las opciones es tal el volumen que se está transando que las opciones en la acción de MicroStrategy es 2 veces, o sea, es 2 veces la capitalización de mercado de la compañía. Es decir, hay 40 billones en esta compañía. Esa cifra es una locura. Es una locura. ¿Cómo uno puede generar un mercado de 40 billones de dólares simplemente porque existen todas esas opciones? O sea, es que lo que mencionaba Lucas en este momento, es que yo tengo unos bitcoins, pero si Lucas no quiere vender los bitcoins, pero digamos que tiene una tranque o una necesidad de liquidez, o sea, salir a prestar plata contra un bitcoin es bien complicado. Pero si usted llega y cambia, no sé, ese 1 o 2 bitcoins y los cambia en equivalencias por MicroStrategy, usted, cualquiera de las cuentas americanas, usted puede marginar contra eso. Entonces, le da la opción de prestar. Y esta es la parte que es maravillosa de este man. O sea, se vuelve, vuelvo y digo, un servidor de todos los creyentes y no creyentes en Bitcoin. Y por eso es que... Un supermercado, ¿cierto? Un supermercado de productos para creer, no creer, para jugarle a las volatilidades, porque es que vas a tener todo tipo de inversionistas jugando ahí precisamente eso, porque es que cuando tenés una acción que transa 2 billones diarios y 40 billones en opciones, o sea, eso es música para los oídos, digamos, de inversionistas sofisticados y de los inversionistas retail también que quieren especular, porque hay mucho day trader que está en Robinhood haciendo esto día a día o personas simple y llanamente que están invirtiendo sus recursos y creen que ahí puede haber una oportunidad. Sí, y una de las cosas pues que él explica, pues donde pues él le da uno ese abanico pues de opciones, entonces para el que le quiera hacer un corto, para el que está haciendo bonos y entonces le hace arbitraje a la volatilidad y simplemente pues vende, dice que la opción a 6 meses está muy cara o misprice y que lo hace a 3 meses, o sea, se vuelve realmente pues en este abanico pues de posibilidades. Pero tal vez lo más importante es que el man vive muy cómodo con la volatilidad, o sea, a nosotros, o lo que él decía, es que a Corporate America o al mundo de los CFOs tradicionales les han enseñado que usted lo que necesita es que sea lo más predecible posible. Y entonces usted no quiere ningún tipo de volatilidad y usted quiere saber que lo que vale hoy, ese es el precio en los próximos 12 meses, pero él dice, cuando uno se pierde eso, pues uno simplemente se pierde la oportunidad de tener retorno. Entonces, él llega y describió una cosa que me dio mucha curiosidad, de pronto vos podés ampliar, dice es que cuando Bitcoin sube $1,000 o $2,000 un fin de semana, mi balance sheet se mueve entre $1 billón o menos $1 billón, que es el equivalente a que él estuviera, y esta es la parte que es fascinante,
a como si hubiera tenido 15 años de ingresos vendiendo de a 70, vendiendo pues o generando cash flow de 75. O sea, el man hace los ingresos que haría la compañía convencionalmente, en 15 años los hace en un fin de semana en el balance sheet, simplemente con los movimientos, pues, o sea, el movimiento de $1,000 o $2,000 le suma $1 billón, Claro. 2 billones de dólares. Explica un poquito por qué es tan importante, interesante eso. Él lo que dice es muy interesante. Dice, mire, normalmente las compañías, digamos, se ven a través del PIG, ¿cierto? Es decir, la generación o no de caja. Entonces, es lo que está diciendo. Esta es una compañía que en la parte operativa, como dijiste, genera $500 millones de ingresos, ¿cierto? Y le quedan, digamos, una caja de más o menos 70, 80 millones de dólares al año. Entonces, por eso él está diciendo que más o menos, si esa volatilidad de 1 o 2 billones en un fin de semana equivale, digamos, a cuántos años se demoraría para recuperar esa caja. Pero es que MicroStrategy pasó de ser una compañía que es operativa, tiene un negocio operativo pequeño, ¿cierto? A una compañía que básicamente su valor está definido es por el valor de sus activos, ¿cierto? Y sus activos que son Bitcoin. Entonces, ahí tengo una pregunta. Es en el balance. Dale, Lucas. Ahí tengo una pregunta que además yo no la he estudiado tanto. Hoy si uno la compara con una Apple, con una, lo que vos decís, hoy es operativa, hoy versus el precio, ¿cuál es el PE ratio de esa compañía? O sea, ¿está transando cuántas veces? Buscala ahí, como para entender el... Yo creo que el PE de esa compañía debe ser muy, muy loco. Debe ser muy loco, ¿no? Cierto, porque es que yo creo que esta compañía la gente no la está comprando por eso. No, ni siquiera lo tiene, NA, pero tiene un beta de 3. Pero es que es muy difícil porque puede ser sobre earnings, pero es que técnicamente no tiene earnings, sino que es el balance sheet que se le crece para arriba. Es lo que él está diciendo, exactamente. Aquí lo que está comprando es una bolsa de bitcoins, ¿cierto? Apalancado. Entonces es como cuando vos haces una valoración de una compañía. El enterprise value es, ¿cierto? Ese EBITDA, que digamos el EBITDA acá es igual a bitcoins, ¿cierto? Porque si no tiene ingresos, pues serían esos bitcoins más lo operativo, más la deuda, ¿cierto? Entonces ahí está la estrategia de él, que la deuda es la que lo está apalancando. Entonces esto es de alguna manera, esto es comprar Bitcoin con palanca. Y básicamente su parte operativa pues es para mantener su estructura, pero realmente... Para mantener su estructura, exactamente. Es lo que dice Hernán, que es una compañía no puede, digamos, por regulación corporativa, no puede tener más del 40% en otros activos, pero en un commodity sí. Entonces, digamos, el tipo le encontró todo por lo que pelearon los bitcoineros en los Estados Unidos, de que cómo así que la están clasificando como un commodity. Para él se convirtió en algo, digamos, que es el diferenciador que permite que una estrategia como de la MicroStrategy se pueda hacer. Es que en ninguna parte dice que una compañía puede tener el 100% de sus activos en un commodity, ¿cierto? Y esa es, digamos, como la oportunidad que le permitió llenarse de este commodity, apalancarlo y volverse, digamos, como el levered play de Bitcoin en el mercado público de valores americano. Lucas, una frase que me encantó de Saylor, que dice que el mundo predecible es bueno para aquellas personas que pues que le tienen miedo al futuro. Me parece una raquera de frase, pero que eso es terrible, por ejemplo, para el mercado de las opciones. Es que vuelvo y digo, el mercado de las opciones de esta pendejada es más grande que Coca-Cola, Apple y McDonald's juntos. O sea, este man hizo eso con $900 millones, que es un mercado de opciones gigante. Y una forma, si uno quisiera pensar esto, traerlo como a términos más terrenales, es como si alguien tuviera una finca y debajo de esa finca tuviera la mina de oro más grande del planeta Tierra, solo que no sabe que tiene la mina de oro, pero que empieza a hacer como unos medios sondeitos y dice, oh no, es que mi finca vale
no sé, 100 millones de pesos. No, pero es que en oro tengo 1000. No, pero es que hice un nuevo estudio y tengo 1500. Pero todo el mundo arriba cree que vale 100. Pero los que están apostando a cuánto tienen abajo, que es más o menos parecido a las dos opciones, son los que le dan esa volatilidad y eso empieza a cambiar y moverse el precio. Puede que no sea como la más ajustada del mundo, pero es como para darle un ejemplo de cómo y qué tanto está impactando. Hasta tal punto que el man llega y dice, es que yo no entiendo, y eso es una cosa, creo que hace un mes y medio, Gustavo Villa, pues que está en el chat, me invitó a una comida de puros egresados pues de la Escuela de Ingeniería, y allá pues tuve la oportunidad pues de sentarnos con el rector y así una idea volada. Yo le dije, weón, si tenés plata en la escuela, en tesorería, comprarlo todo en Bitcoin. Pero es porque yo me conozco toda esta historia y digo, no, pues es que claro, es que el Bitcoin le va a dar todo el retorno, pues entonces a este man le toca consultar con el consejo, pues que es casi que un hogar de geriátricos y decirles, sí se puede, usted imagina uno convenciendo a gente pues que compren o no compren. Miren hoy lo que está pasando, pues que hoy salió esta mañana Trump diciendo, no, vamos a proteger cripto en Estados Unidos y Biden no, vamos a apretar el mundo cripto. Es muy difícil convencer a gente que no ha estudiado esto o no ha tratado de entenderlo pues sobre las ventajas, pero él lo desglosa en una forma muy sencilla, y es que cuando vos llegas, a mí si yo tuviera Saylor, yo le haría la siguiente pregunta. Entonces, Warren Buffett tiene como 150 billones de dólares en caja en este momento. Entonces la gente se asusta mucho cuando Buffett tiene plata porque dicen, uy, se va a venir un descalabro del mercado y por eso ese man está acumulando billetes. Pero supongamos que uno fuera una compañía privada, 150 billones de dólares. Esos 150 billones de dólares, él los tiene parqueados en T-bills. T-bills son Treasury bills que están pagando ¿cuánto? El 5.5, ¿cierto? O el 5. Menos, sí. Bueno, entonces el 5. Pero entonces vamos a quitarle el componente pues, de compañía pública y volvamos a la privada. Dice, la tasa efectiva de ese 5% es la mitad, a usted le va a entrar el 3% de eso. Pero entonces cuando usted tiene que considerar el costo del capital, eso es como el 9. Entonces casi todo el mundo que está en eso, pues está desperdiciando una oportunidad gigantesca. Mientras que usted tiene una cosa como Bitcoin, pues, el que quiera, es que yo no creo en Bitcoin. Bueno, salió en el 2009, valía 0, hoy vale $62,000. Divida eso en la cantidad de años, eso le da un ritmo de crecimiento de ¿qué tanto por ciento? Al 40% anual. O sea, ¿tiene sentido que usted deje la plata parqueada en otra cosa, sí o no, cuando usted tiene algo que está creciendo a esa velocidad? Y la cosa más curiosa es que, digamos que la pelea o el ejercicio mental es, todo el mundo le dice a uno, no, es que eso ya sí se va a estrellar en los próximos 3 meses, ya sí se estrella. Y la mayoría de la gente que le dice, solo los que no han comprado son los que dicen que se va a estrellar. Solo los que no han comprado. Pero lo único que es cierto es que cada vez el Metcalfe's Law, que es un activo, termina valiendo más por el tamaño de la red. O sea, cada vez tenemos más adeptos, cada vez tenemos más usuarios. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que en Colombia Petro es un viento de cola para el Bitcoin, sí o no? Sí, claro. Pues debería ser, digamos, o ustedes creen que Petro le da mucha confianza a la gente para que uno compre más, para uno comprar más tierra, para hacer más empresas, o comprar una cosa que dicen, y esto se puso grave. Más allá de que sea Petro o no, Hernán, es que cuando alguien siente incertidumbre, la promesa del Bitcoin es esa, que es la protección contra la incertidumbre, ¿cierto? Pues es que mire, por ejemplo, lo que nosotros compartimos en el chat. Yo estuve 3 semanas en Japón y acabo de venir y en una semana me tocó ver el yen, que no es normal en un país que es tercera economía del mundo, esa vaina se cayó el 5%. En una semana se cayó el 5%. Es que todo el sistema financiero está resquebrajado, pues, o sea, nos dicen que la economía está súper bien y mientras tanto usted oye un señor, está en un aeropuerto en Panamá y el señor vive en New Jersey y me decía, es que yo hace 3 años compraba una mandarina a 35 centavos y hoy me vale 1.2. ¿Fue el productor el que la puso caro o es simplemente que el sistema financiero está reventado y nada es lo que debería ser? Entonces, este empieza a ser pues un formato bien interesante. Hice unos números aquí para entender. Ellos tienen 214.000
400 Bitcoin. Sí. O sea, hoy tiene más o menos como eso a valor de 62.000, digamos, son que 13 billion. Sí, pero la compañía vale 20. Claro, entonces si yo cogiera solo el valor del Bitcoin, pues ahí puede uno ver si está, pues, digamos, transando por encima o no, y lo divido por la cantidad de acciones que tiene, que son 17.400.000, digamos que book value hoy son $773 por acción. No sé si son fully diluted las que vi, pero pues digamos que sí. Y está transando a 1.200, ¿correcto? Exacto, exacto. Sí, Le a mí- tenés que sumar, Lucas, el valor del que debe ser, digamos, 1 billón. Exacto. Del otro negocio. ¿Cierto? Del otro negocio. Del otro negocio, pues el donde vende software, pues que le genera 500. Del core business. Exactamente. Sí. Entonces, esa es la parte que es bien interesante. Entonces, él llega y lo dice. Entonces, la convención es que normalmente cuando uno, que es la parte bien interesante, la convención es que si yo vendo acciones, realmente estoy diluyendo a todo el mundo. Pero este man no está diluyendo, sino que está utilizando toda esa plata. O sea, es que es bien simpático. Utiliza esa plata para comprar más acciones que realmente le da más valor a todo el mundo. Es como una especie muy extraña de buyback, pero con las propias acciones, simplemente porque se pilló ese arbitraje. Entonces esa es la parte donde digo que este man es un genio financiero. Es un genio con unas huevas de acero. Sí. Es que lo que está haciendo Hernán es simplemente está utilizando las palancas en un activo volátil y digamos el trend, ¿cierto? La dirección del activo ha ido en el sentido, digamos, de su apuesta. Entonces, por eso es que no es dilutive. Y eso es lo que usted está apostando. Usted cuando le da plata a una compañía a través de sus acciones y se diluye, es porque espera que así su participación en esa compañía sea menor, pero lo que va a hacer con ese capital va a estar por encima del costo del capital y por ende ese sacrificio mío como accionista, que ya no soy dueño del 10 sino del 8, va a ser mucho mayor porque el valor de la compañía va a ser más alto. Y tiene una ventaja muy chévere. Ustedes, Lucas, vos que estás en el mundo de prestar platas y poner platas, ¿cuál es la tasa más chévere que sos capaz de conseguirte vos en Estados Unidos en este momento? 10, 12, pues. 10, 12%. Huevón, a este loco le prestan a la mitad de eso. O sea, le prestan a la mejor tasa del mundo. ¿Por qué? Porque una compañía pública como tiene que cumplir con todo ese compliance, entonces está el escrutinio automáticamente. No estoy hablando de mortgage y pues porque sino crédito, sí. Sí, pero estoy diciendo, la plata más barata del mundo se la consigue este man. Entonces ahí es donde vuelvo, es un ejercicio demasiado interesante y él se demoró para entenderlo, pero desde el 2020 en adelante empezó a repetirlo. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo en el chat llegábamos y decíamos, ¿en cuánto liquidan a Saylor si Bitcoin llega a tanto? Y eso es irrelevante porque todos esos bonos y todo eso están en la fecha que tiene que ser, lo liquidan cuando llegue a la fecha y no tenga con qué pagarlo, y ni siquiera con qué pagarlo, sino que simplemente llega y dice, al precio de la acción no está en eso, pues no es problema mío, usted el que perdió la plata fue el que puso el bono convertible, pues mientras tanto el del bono convertible vendió la volatilidad y le hizo plata a esa. La única parte pues que yo soy un poquito como flojo ahí, porque pues esa contraparte me es un poquito extraña, porque nunca la he visto pues en el mundo de los fondos. Hernán, él al final del día volvemos al principio. Eso es lo importante de un mercado de capitales robusto. ¿Sí me entendés? A los traders de volatilidad, es decir, los que están jugando en el mercado de opciones, no les importa. No les importa que el subyacente sea Bitcoin, Ethereum, petróleo. A ellos no les importa. Ellos ven lo que vos dijiste. Ellos ven las gráficas de volatilidad, ¿cierto? Van, preguntan qué volúmenes hay y apuestan. Ok, y eso al final del día, estos traders lo que están haciendo todos los días que generan más liquidez es que están gestionando esas volatilidades, entonces compran y venden acciones.
¿cierto? Lucas, es lo mismo que hace el huevón de Joe McCann, que es con el Exactamente lo mismo cuando Yo están... cuando él me dijo, no, es que yo solo miro volatilidad y sobre eso entonces empiezo a tradear. Lo que pasa es que uno tiene que devolverse muchos pasos para atrás para entender, digamos, que el concepto pues de esa volatilidad. Entonces aquí haciendo como un resumen, porque yo sé que esto es un tema como digamos que extraño, nuevo, pero para tratar de hacerle una síntesis y que podamos comentar. Entonces, hay un tipo que tiene una compañía que tiene un market cap de $900 millones y genera $75 millones en cash flow. Y el tipo dice, hijo de pucha, esto está muy difícil, estoy generando plata, pero estoy compitiendo con unos tigres que son complicadísimos. Y dice, yo tengo que coger ese excedente de liquidez o ese que tengo en tesorería y lo tengo que invertir en Bitcoin. Y cuando empieza a invertir en Bitcoin, se da cuenta que primero puede prestar plata. Segundo, el valor de la compañía empieza a subir. Es que esta es la parte que digo. Puede prestar plata. El valor de la compañía empieza a subir y empieza a abastecer. Solo con esas dos puede prestar plata y el valor de la compañía empieza a subir. Ya con esa tiene. Y que después pase todo lo que pasa en el mundo de las opciones y que la compañía realmente empieza a tener escala, es una cosa que me parece fascinante. Y que después descubra que el mercado de las opciones, pues es el mercado que más le gusta la volatilidad y él empiece a hacer esos comparables del oro contra real estate, contra Apple, contra Tesla, y llegar y decir, no, yo soy capaz de hacer un producto financiero que es el que termine, digamos que generando, digamos que todas esas necesidades. Ahí es donde digo que el tipo pues es un genio y yo creo que una de las cosas pues, que lo van a proteger de aquí en adelante, pues obviamente siempre habrá alguien con una chequera más grande, es que compró Bitcoin a 5,000, a 10,000, a 15,000 y yo solo creo que en el futuro pues uno llegaría a decir me quiero comprar 215, $220,000, 220,000 Bitcoin, pues se necesita una billetera muy larga y pues tiene que ser cuasi fondo soberano o alguien así, pues para uno llegar y decir, competirle pues porque pues Berkshire Hathaway, pues si Charlie Munger decía que Bitcoin equals rat poison, pues no creo que sea ahí, son muy pocas compañías las que se pueden meter, o sea, que conozcamos Palantir, Tesla, Square y un par de compañías que han estado comprando pues Bitcoin y que lo tienen ahí en tesorería, pero me parece pues uno de los ejercicios más interesantes pues a nivel de ingeniería financiera y qué tipo pues más sagaz Pero mira, Hernán, él tiene, hoy el promedio de compras de Bitcoin de él es 35,000. Las últimas las compró a 65. Y eso están los informes, digamos, trimestrales ahí en la página de MicroStrategy. Pero yo creo que una de las cosas importantes, y tal vez la dije al principio, es la transparencia del tipo, la manera como se comunica con el mercado, ¿cierto? Él no está tratando de convencer a todo el mundo. Él trata de convencer a todo el mundo de las bondades de Bitcoin, ¿cierto? Pero él está tratando de convencer a las personas de que es su vehículo al que le deben apostar. Él simplemente dice, aquí tienen un vehículo para expresar si están de acuerdo o no están de acuerdo con MicroStrategy, con Bitcoin, con la volatilidad. O con la bondad financiera de mi compañía, porque si no creen en los bonos, pues tampoco los compren, se pueden acortar en esos bonos también. Entonces, mira que es lo que dice, al final del día es lo que dijimos. Él puso un supermercado de productos financieros al servicio de todas las personas y cada quien coge el pedacito que le sirve. Y él se ríe, él dice, no, pues es que hasta los cortos, hasta el que le está haciendo un corto a MicroStrategy me sirve porque finalmente está comprando Bitcoin pues al final del día. 2 billones diarios transa la acción. 2 billones. El man, por ejemplo... Perdón, Lucas, ¿cuánto transa el mercado colombiano? El mercado... 20 millones. 15 millones de dólares diarios y en sus mejores momentos transaba 150, que yo espero que vamos a llegar. Ha habido unas buenas, ha habido, en este momento acaba de pasar para comentarios el borrador, digamos, de una nueva regulación que precisamente mejora la estructura del mercado para poder hacer estos costos de manera eficiente. Lucas, yo no sé si te acordate cuando nosotros decíamos, pero ¿cómo nos acortamos? No nos acortamos en estas acciones. No hay cómo. No hay cómo. Cuando la acción de Fabricato estaba a 110 pesos, a uno
lo llamaban los fondos de inversión extranjera, me quiero acortar. Y yo le digo, señor, no existen los cortos. ¿Cómo así? No, no existen. Que no existe. Porque ustedes no creen que pueda darse que existe una compañía en Colombia, digamos, con un negocio medio bueno, pero no tan bueno, pero que tenga un balance, pues un balance chévere y que sea la primera compañía en Colombia o en Latinoamérica que diga para que le dé exposición. Es que comprar Bitcoin, pues uno tiene Binance, pero es un chicharrón para todo el mundo, pues en Colombia comprar Bitcoin. Uno porque tiene un amigo, o yo pues porque tengo cuenta en Estados Unidos y puedo acceder a Coinbase y Robinhood. Pero en Colombia, si existiera, digamos que un proxy, pues una compañía que se llame X, no, es que yo soy la compañía, estilo como, Daniel, como pasaba con las startups que se inventan en Estados Unidos y empiezan a salir los copycats en los otros. ¿Vos te imaginas que existiera? Yo no sé por qué alguien no ha sacado como provecho de decir, no, yo quiero tener exposición a... Tecnoglass. Esa es la que puede, ¿no? Pero mira, Sí. en Colombia, digamos, hay 20 acciones o 15 acciones que conforman el Colcap, pero hay más o menos 65 compañías listadas, ¿cierto? En esa cola, ¿cierto? Esas otras 50, hay compañías de familia que de pronto son un gerente con 2 o 3 personas operativas y un pool de capital. Ese podría ser un vehículo para eso, pero también lo podrías hacer porque la regulación permite que vos crees una SaaS, ¿cierto? Y esa SaaS lo que va a tener es un activo, que es Bitcoin o Ethereum o Solana o el que quieras o una combinación de esos, y que empezás a poder tener un vehículo que emite acciones y después emite bonos, etcétera, etcétera. Obviamente necesitas un mercado más sofisticado, pero probablemente se puede hacer. ¿Ustedes creen que Saylor la pasó mal anoche con el tweet de lo de Biden o no? Pues, y es una pregunta en serio, o sea, ¿ese man la pasará mal o no? Pues, Yo creo que ya está por encima del bien y del mal. Sí. El tipo sí, antes, muy clara. en el fondo creo que antes le sirve, porque si hay algo que están diciendo es que el tema es que la custodia no puede ser de los individuos, pero Coinbase muestra los wallets y dice aquí está la custodia, entonces él básicamente es el que le hace la custodia a la gente que quiera comprar Bitcoin. Entonces, hey Lucas, ¿vos cuántos Bitcoins tienen? No sé, ¿cuánto vale MicroStrategy? Pues, entonces creo que antes le conviene pues al hombre, creo, porque ya pasa. Todas las restricciones que le pongan, digamos, a la tenencia de Bitcoin lo beneficia a él porque él la compra como un institucional y tiene un vehículo, un pass-through, es decir, como si fuera una titularización, que es su acción. Entonces esa sí la puede comprar hasta los bomberos de Arkansas. Sí, un fondo de pensiones, alguien que diga, no, es que, bueno, vuelvo y digo, una de las cosas uno de los fenómenos más extraños, Darío, nosotros venimos de una familia que son buenos ahorrando, ¿sí o qué? Sí. Pero es que ahorrar no sirve. Exacto, eso iba a decir, son muy buenos ahorradores, pero no pero es que ahorrar no, hoy en día ahorrar no sirve. No sirve. No sirve. Ahora usted tiene que ser inversionista. Entonces, ahorrar, ¿qué quiere decir? No, la persona que no está gastando por encima pues, de su medida, que siempre está dejando para las cuotas de los próximos años, de los próximos meses, que paga el seguro médico, que pone la plata en un CDT. Pero es que no sirve, porque vuelvo y pongo el ejemplo. ¿Para qué sirve ahorrar? Si usted antes, en Estados Unidos, una mandarina le costaba 35 centavos y 2 o 3 años más tarde vale 1,20. Entonces, usted le toca... se ve obligado a ser inversionista. Y cuando usted empieza a entender las dinámicas de la plata, hoy en día, yo, por ejemplo, por eso es que yo me fui para riesgo, porque en algún momento en el cerebro me dijo, si no me estoy ganando el 20% sobre la plata anual y en dólares, pues realmente estoy perdiendo plata. Porque no conozco a nadie de estos que hubieran sido buenos ahorradores, Darío, que tengan más plata, están más pobres. Exacto. Y eso así. Y yo creo que por eso, mira, el fenómeno de Robinhood y de todas estas plataformas de inversión ha sido tan importante, porque es que está educando a la gente, ¿cierto? Y la gente metió los piecitos, no tenía más que hacer en COVID, empezó a meterse ahí a transar,
¿cierto? Y se volvieron nativos y entonces empezaron a transar todo tipo de activos. Ahorita estaba mirando los tenedores de las acciones de MicroStrategy y son Vanguard, el ETF, el proveedor de ETF más grande del mundo, Capital, uno de los fondos de inversión más grandes, BlackRock, FMR, que es inmenso, State Street, que es el custodio, uno de los custodios más grandes del mundo, Susquehanna, que es la compañía de arbitraje, digamos, que compite con Jane Street y con Citadel, Invesco, otro inversionista sofisticado. Ahí están todos, bien sea porque la tienen que tener porque está en el índice, ¿cierto? O porque tienen pools de capital que la consideran uno de los activos, digamos, que quieren tener en su portafolio por las características que tiene. En todo caso, pues a mí me parece una maravilla y yo, pues, solo tiene un problema y es que ojalá hiciera algún tipo de split para poder comprar opciones, pues de Sailor, porque en este momento a 1.200, pues eso quiere decir, pues, que un call le vale unos $100,000. Entonces está muy caro. Le explico un poquito, pues, un call quiere decir un contrato y un contrato son 100 acciones y si a uno lo quiere comprar, pues entonces es 100 por 1.000, entonces es 100,000. O sea, qué bueno que costara $10 o cualquier cosa para uno poder hacer ahí una apuesta, porque las opciones pues no se puede, creo que no se pueden fraccionadas, pues sería bien interesante, pues lo estoy mirando, pues y me acuerdo cuando la empecé a ver en el 2020, esa vaina estaba en 200, 300, pues yo siempre fui pues de la idea de que no, prefiero tener mi propio Bitcoin, ser soberano, pero luego que he estado entendiendo que es que hay un tipo que presta plata al uno y compra más y compra más y compra más, pues súper interesante. Ario, vos pues esto yo sé que es es bastante complejo, pero vos que estás con muchas compañías en colombianas, que les haces asesoría, vos, por ejemplo, sin nombrarle, digamos que a esta, que vas constantemente a Bogotá, vos te podrías llegar y sentar con la VP de Business Development y decirle, ¿y usted por qué no ha comprado Bitcoin? O eso sería muy berraco. Ella se va a dar cuenta cuando estemos hablando de quién es. Sí, claro, no, yo creo que ella sí. El problema es que de ahí para arriba. ¿Es excepción o no? Sí. Exacto. Ella sí. Y debería hacerlo. De hecho, pues es algo que debería empezar a ocurrir. Pero yo creo, y pasó esta semana en comentario de Corrillo, la salida de Bancolombia con el nuevo producto. Eso iba a decir. De cripto. Y lo invitamos ha empezado a generar ya como, si es Bancolombia, sí. Tenemos podcast con él. Correcto. Ese sí es un viento de cola, como vos decís. Ese sí puede ser un primer fraccionador de ese interés. Sí. Pero mira que, y qué pena, Hernán, mira que uno ahí de pronto se desvía un poquito del tema, pero mira que hay cosas que digamos que empiezan a pasar. Cuando vos ves lo que está pasando con los Nequis y con los Bancolombias y cómo empieza su retorno, ¿cierto? A compararse con las otras entidades financieras, empezás a ver cómo tener esa visión, ¿cierto? Empieza a pagar. Hoy el día tienen el costo de adquisición de usuarios más bajo, el fondeo más bajo, porque tienen una palanca que es un vehículo, ¿cierto? Que se llama Nequi, que les ayuda a recibir recursos de una manera mucho más barata y están generando ingresos a través de los servicios que ofrecen. Ahora van a tener una tercer palanca que es el cripto, ¿cierto? A través de Wenia, y pues seguramente a la persona que van a entrevistar pues les va a contar cosas interesantes. Yo sobre Wenia no conozco, pero creo que empiezan a ser vehículos que les ayudan a atraer personas que les interesan estas cosas y que quieren que su proveedor les ofrezca este tipo de alternativas y que les gusta. Sí, sí. Y como siempre han estado escuchando que el cripto no, por primera vez, alguien que el común reconoce y valida, que es Bancolombia, entonces ya lo ven con otros ojos. Eso sí va a generar un
un cambio de Yo pensamiento. vuelvo y digo, si yo fuera una compañía colombiana listada en bolsa, pues yo estaría copiando el modelo de Sailor lo más rápido posible y llegar a decir, hey, yo soy Exposición, soy una compañía que está representada porque creo que la oportunidad sería increíble. Ojalá que este podcast lo oiga Sailor, hombre, a ver si nos da la oportunidad, chance, pues de que lo haga con nosotros, así sea en inglés. Ese man, lo bueno es que uno le hace una pregunta y habla 2 horas seguidas, pues sin interrupción. Se lo mandamos a Rodrigo y a Diego Pérez para que se lo hagan llegar. Pues bueno, vos nos haces ese favor. Gordo, ¿usted qué lo envió a Diego? Gordo, ¿usted qué pregunta le haría a Sailor, hombre? Sailor, dame un Bitcoin. No, llévame En el mucho. Sí. No, venga, la pregunta mía es, o sea, lo que él mantiene hoy en día es una empresa fachada, por decirlo así. ¿Cierto? Pero por así decirlo, pero no. Suena feo. Suena feo, no era una empresa fachada, sino que se dio cuenta. Pues no por eso, o sea, él vendía software. Todavía lo vende. Pero ¿quién compra? Nadie, pues el man, ese man debe tener 10 personas ahí. No. O sea, la compañía estaba listada y ese software lo vende. Sí, y el man pues el man es súper avispado. El man, no vas a creer que es la primera vez que hizo plata, pues lo hizo con la compañía. El man vive en una super mansión en Miami. Ese man fue el primero que se pilló. Apple va a crecer por móvil, Facebook. Sí, o sea, es un tigre para invertir. O sea, le vende su producto, se lo vende al gobierno de los Estados Unidos. Son cosas de inteligencia de mercado. Es ingeniero. ¿Dónde vive ese man? Yo le hago cacería, hombre. Yo me paro ahí a la salida y le entrego el disquete. Mira este capítulo. En las casas, vamos a hacer el Toxinac, por las casas que quedan ahí en el Fontainebleau, por ahí, creo que. Invítalo a Movie Night un viernes a comer crispeta. Netflix. Eso está bien. No, la pregunta es, Fernán estaba ahorita diciendo, ¿cuál es la segunda empresa que ha hecho eso, o la tercera o la cuarta? Donde uno diga, no puede invertir en MicroStrategy, pero se puede invertir en otra, de pronto más barato o mejor, o que esté creciendo a ese ritmo. Hay compañías que tienen en su balance, pero no han desarrollado un concepto de ingeniería financiera en torno a ella. Por ejemplo, Elon Musk en el 2020 dijo, hey, el dólar se está depreciando, y entró y compró. Y Elon Musk tenía como 20 o 30 billones de dólares en Bitcoin. Square también, ¿cómo es que se llama ahorita? Block, pues el del ex Twitter, pues esa también. Y hay muchas compañías, uno las puede ver creo que se llama Bitcoin Treasury, uno puede ver qué compañías en el mundo son las que están comprando Bitcoin. Pero a mí sí me gustaría que fuese una colombiana, pero les digo, lo que más me gustaría es que fuese una universidad, porque no tiene ningún sentido que una universidad tenga ¿cómo se dice endowment en inglés? En español. Una fundación. Una fundación y estén llenas. Entonces, lo que deberían hacer es comprar Bitcoin, dejar de creerse hedge funds y simplemente decir, este es el caso. Y a medida que Bitcoin se vaya apreciando, entonces tantas becas gratis para estudiantes que no puedan pagarlas. Entonces, porque ese debería ser como el propósito. Yo no entiendo ni sé para qué les donan a las universidades para que estas terminen siendo pues inversionistas después, ¿no? Porque que aumenten la velocidad de tasa de estudiantes que están saliendo pues con algún tipo pues de conocimiento, pues eso me parecería a mí un fenómeno, y ojalá alguien pues copiara. Muy bueno que en la descripción viéramos, Darío, que nos dijeran, hombre, yo estoy montando compañía listada pues en bolsa y en tesorería, me animaría inclusive hasta volver a comprar acciones en Colombia si viese una así. Buen punto. Puede llegar, puede llegar. Yo creo que este capítulo, yo no sé si le llegue a Sailor, pero sí le puede llegar a una universidad, a alguna empresa. No, porque es que hace todo el sentido del mundo que alguna se anime a ser la primera en Colombia, muy bacán. Pero mira lo que dijiste, Hernán, digamos que ponga que los endowments no inviertan el 50% o el 100% de sus recursos, pero que empiecen con el 1%, ¿cierto? Y así van subiendo y van conociendo van conociendo, digamos, el mundo cripto, que esto cada vez se vuelve más importante. Hoy en día
todos los bancos del mundo ya tienen su unidad de activos digitales, ¿cierto? Y están viendo cómo entender esta tecnología y ya, digamos, en el allocation de los family offices ya lo están incluyendo, digamos, dentro de los activos a invertir. Oíste, Lucas, vos y yo tenemos un amigo, o bueno, Fede también tenemos un amigo en común, pues que no toca esto ni avala, pero ¿sabes qué es lo que le ha hecho falta? Ver el video de Michael Saylor, solo ese, no que le expliquen qué es Bitcoin y criptografía, sino, mire, esto es lo que se deriva de este mundo. Yo creo que si la ve ahí y dice, pues, oh, listo, lo voy a hacer un corto, pero yo creo que ese sería el video más efectivo para ese man. Se lo vamos a hacer llegar. No, vamos a hacer llegar. Bueno, muchachos. Ese y lo que estás haciendo en Meteora, DLLM, ese tema donde él lo entendiera, él sería un putas en eso. Yo creo que sí, porque eso es para alguien con un ojo muy milimétrico. Pues es que eso es absurdo. Yo en este momento, porque estoy peleando el impermanent loss, pero es que uno hace el 1%, 2% de la plata. Pues ustedes lo están viendo ahí, pues los resultados diarios es bastante volada esa vaina. Es muy volada. Y es por la volatilidad. Es por la volatilidad, porque ahí la tasa de préstamo es alta, entonces el retorno es muy alto. Es más, cuando ayer me tocó, Meteora sacó una cosa nueva que te manda una alerta. Entonces, si yo quiero ganar X cantidad de plata prestando en los pares, pues el que quiera ver de qué estamos hablando, hay que vivirse al capítulo diario, el de Meteora. Ahí los vamos a poner. Pero básicamente depende de la cantidad. O sea, si yo concentro la plata en 2, 3, 4 canasticas, el retorno es gigante. Pero el problema es que la volatilidad, hay veces, pum, se me la salta para la canastica de acá, pum, se me salta para la canastica de acá. Y entonces la volatilidad, pues cuando hace así o se salta para el otro, pues permite uno, pues, tener unos retornos, pues, que son, pues, inconcebibles, pues, convencionalmente. Pero bueno, muchachos, no, Fede, sabes que muy buen hombre, porque es un tema, pues, difícil de explicar. Yo tenía 42 puntos, me salté por lo menos la mitad, porque es que son muy, o sea, es que uno tiene que cogerle el gusto a entender a Saylor, porque son en un detalle, pues, muy técnico, pues, pero cuando le mandé ese video a Lucas que se gasta varias horas manejando, me dijo, uy, no, marica, bueno, ya me voy a dedicar a comprar MicroStrategy porque entendió el concepto, pues, prestar plata barata lo que estás haciendo, Hernán, yo también, yo he visto unas 3 o 4 veces ya el video de YouTube de esa entrevista, y es que es como una clase de ingeniería financiera y tenés que tomar notas y devolverte y entender, porque el tipo pues filosofa mucho, ¿cierto? Siempre conecta con su filosofía del Bitcoin, pero al final del día es ingeniería financiera. Esto es, el tipo entendió perfectamente lo que es un hedge fund, digamos, en su mecánica. Eso es lo que le está haciendo. Todas esas fueron las notas nada más de ese video, y eso en los primeros 30 minutos, pues es que el Parte tipo es 2, muy sofisticado, vean las mías en papelito. Hay cosas que no cambian, Fede. No, porque es que yo esto de manejar varias pantallas me empiezo a enredar. Bueno, señores. Bueno, muchachos, muchas gracias. Hernán, una pregunta, la última. ¿Y ese mantiene las 12 palabras de cada Bitcoin? No, porque el man las compra. ¿Eso cómo funciona? No, mira, entonces hay servicios que Buena pregunta. te hacen la custodia. Entonces el man paga custodia profesional. Entonces se la hace Coinbase. Entonces, pues, servidores, wallet, yo no creo que tenga pues 12 palabras o, pues no sé cómo será la custodia con Coinbase. Buena pregunta no sé si será una billetera multisig. Para Saylor, que no lo responda. Saylor o qué, pero no, esa custodia se la hace, y eso creo, pues, ¿os te imaginas una compañía que tradea ese volumen y ese man con el ledger así? No, yo sí. Una libretica. Una libretica. Si tuviera las 12 palabras, o sea, si eso fuera de 12 palabras, debe haber más de uno todos los días tratando de pegarle a las 12 palabras. No, pues imagínese, donde le pegué a 100. Ay, Dios. Bueno, señores,
posible. Si uno está embalado con unas dos, ¿con cuántas? Como con media. como 144 palabras que tengo. Uno no sabe ni dónde guardar eso. Yo llegué a 6 palabras. No. Hay que ver el video de Multisig, que ese es el formato, y ojalá las cuentas o los papelitos en diferentes locaciones geográficas por si las moscas. Oye, y de paso ¿cómo dicen? Publicidad política no pagada. El podcast con el español de Nvidia, eso hay que verlo. Wow, impresionante. Dos versiones, sí, no, sí, súper interesante. A mí, Muy y interesante. es que, además, pues que es un tipo que sabe mucho. A mí, un concepto que yo no había considerado, porque siempre pensaba que era sobre cosas habladas, pero pensar que sobre el video, Lucas poniéndose el dedo en la nariz, esa pendejada, entendiendo qué es presión, qué es física, y que de ahí para adelante empieza a derivar sobre todo esa vaina me pareció pues muy interesante. No me he visto el 2. Mañana manejo a Orlando, entonces mañana tengo ya el stack del el playlist. 3. Sí. El playlist. A mí el Pero que me mira, dejó loco fue el que vamos a tener acá, el de Santiago. Sí, ese es técnicamente la próxima semana, el de Santiago Santos. Mexicano. Sí. O sea, pero mire, primer sí inversionista creo, en Ethereum. sí. Yo sí creo que no porque ustedes estén acá, pero yo sí creo que para mí una de las cosas más importantes es ese tema de la educación financiera, ¿cierto? Porque yo sí creo que hay que sofisticar el mercado de capitales, y de hecho en este momento ya se debió haber disparado un post que hice hablando sobre la reindustrialización de Colombia, que fue un estudio que hizo la Andy en el 2015-2016, y yo hablo de que el orden de los factores importa, porque es utilizar estas palancas del mercado de capitales. Reindustrialización y productividad no existe sin mercados de capitales eficientes. Sin capital no se puede reindustrializar porque no puedes invertir, no puedes hacer las bodegas que está haciendo Elon Musk, no puedes sacar el litio, no puedes exportar, no puedes hacer todo este tipo de cosas, no puedes hacer los chips, ¿cierto? La historia de Nvidia y la historia de TSMC, todo eso es el capital. O sea, a TSMC le prestó la plata el gobierno de Taiwán y las compañías de Taiwán para hacer los chips, y por eso es lo que es hoy. Entonces, lo que hace este tipo y lo que hace usted en el podcast de educar sobre estos temas, que muchos son conceptos, digamos, que para muchos de nosotros no son fáciles, pero hay que meterse ahí porque hay que meter los piecitos. Y a todo nivel. Yo, por ejemplo, le dije al gordo, ¿te pago TikTok por PayPal o por cripto? Y me dijo, no, todavía no, pero la próxima sí por cripto, gordo, ¿cierto? ¿Cierto? En efectivo, gordo, en efectivo. Hablemos con- muy caro, hijo de puta. Hablemos con Saylor, a ver. Es una burrada. Cosa tan absurda. Bueno, muchachos, Gracias. Chao. suerte. Chao. Chao. Hasta luego. Hey, nosotros ¿Estás tenemos... grabando? Sí, voy a parar ya, Fede. Nos despedimos, pero no te tenés que ir ya. Voy a parar aquí a grabar, que terminamos diciendo huevonadas aquí.